Cuando Dios saca la espada de su vaina, es para cortar. Pero qué raro que esta espada, estas heridas, traen sanidad, levantan al caído, le dan fuerza al caído, sanan al enfermo. Bendito sea el Señor. Y vamos a predicar la palabra en esta noche en el libro de Primera de Samuel, capítulo 4, versículos 10 y 11. 2 versículos nada más. Cuando lo tenga, diga amén. Y leemos la palabra con el entendimiento del Espíritu Santo. Amén. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas. Y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los 2 hijos de Eli, Ofni y Fines. Bendito sea el Señor. Y yo le he puesto por título a esta enseñanza: el arca de Dios. Y muchas personas sabemos qué significa esta arca. Arca, una caja de madera de acacia cubierta de oro. Pero esta caja, llamada arca o cofre, representaba a Dios en la tierra. Dios había escogido esta arca o este cofre como el lugar donde Él iba a estar en la tierra. Desde esa arca Él se iba a manifestar al mundo en ese momento. Su pueblo Israel y a todas aquellas personas que estaban en ese lugar. Esta arca era conocida por todas las personas de ese entonces, por su pueblo y por los pueblos enemigos. Ellos sabían de esta arca, de este cofre. Vuelvo y le digo, una caja de madera de acacia cubierta de oro puro. Tenía un renombre esta caja, y todos los conocían y sabían de que ahí estaba el poder de Dios, de que ahí estaba la presencia de Dios. Amado, esa arca representaba al Espíritu Santo de Dios en ese tiempo. Ahora, Dios escogió esa arca de madera de acacia para estar ahí durante ese tiempo. Hoy ha escogido esta caja de madera de acacia para estar aquí. Hoy ha escogido nuestro cuerpo para habitar en nosotros. Antes era un cofre, una caja. Hoy somos nosotros que tenemos el privilegio de poder tener al Espíritu Santo de Dios, la presencia pura de Dios en nosotros. Y en aquel entonces todo el mundo sabía que esa arca, de ahí manaba poder, porque ahí estaba Dios. Todo el mundo cuando veía el arca decía, allá está Dios. Hoy, así deben pensar las personas que nos ven a nosotros como hombres y mujeres que predicamos la palabra, que andamos en los caminos. Ellos deben ver en nosotros a Dios. Ellos deben decir, ahí viene un hombre de Dios. Cuando ellos veían que los
los levitas llevan el arca y ahí viene el Dios de Israel. El Dios poderoso, el que lo defiende. Miedo tremendo que le tenían a esa arca porque sabía que ahí estaba Dios. Lastimosamente hoy, amado hermano, no es así con nosotros. No se ve Dios por ahí muchas veces. Y mucha gente duda que aquí esté Dios. ¿Y cómo nace el arca? Porque cuando Israel estaba en Egipto esclavizado, no existía el arca. Cuando Israel sale de Egipto al desierto, no existía el arca. Pero por una desobediencia del pueblo, cuando el pueblo obliga o le dice a Aarón que le haga un becerro de oro, porque Moisés se encontraba en el monte Sinaí, que quedaba muy lejos, a 3 días de camino. Y cuando Moisés subía a ese monte eran 40 días en la presencia de Dios. Y este pueblo se desesperaba porque Moisés no venía. Y le dijeron a Aarón que le hiciera un becerro. Y esto trajo ira para Dios y hubo una mortandad tremenda dentro del pueblo de Dios. Aún Dios iba a matar a Aarón, pero Moisés intercedió y Aarón se salvó. Desde este momento Dios le dice a Moisés: ven acá, hombre, ya para que no estés subiendo acá, monte Sinaí, que queda 3 días de camino muy lejos. Hazte un tabernáculo de cortina. Y dentro del tabernáculo de cortina vas a hacer un instrumento. Había muchos instrumentos. Dentro de ellos estaba el arca, el cofre. Muchos instrumentos iban en el lugar, en el atrio, afuera. Otros en el lugar santo. Pero el arca iba en el lugar santísimo. Porque esta arca era la presencia de Dios. Y tanto era la fe, la creencia que tenía Israel sobre esta arca, que cuando iban a la lucha, a la batalla, a la guerra, se llevaban el arca. ¿Por qué? Porque el arca le aseguraba la victoria a ellos. Porque ahí está Dios con nosotros. ¿Quién puede con Dios? Así debemos ser nosotros. Ser victoriosos porque Dios está con nosotros. Bendito sea el Señor. Pero sucedió algo tremendo, amado hermano. Cuando ya el arca y los tiempos van pasando, dice la palabra que un hombre que Dios le había dado el privilegio de poder ministrar su casa, dice la palabra que este hombre permitió de que sus hijos volvieran al templo de Dios en una cueva de Satanás. Dice la palabra de Dios que los hijos de este hombre comenzaron a contaminar tremendamente el templo de Dios y adulteraban dentro del templo de Dios con mujeres. Menospreciaban el sacrificio y las ofrendas de Dios. Aceptaban soborno. Eran hombres malos. Y contaminaron la casa de Dios tremendamente. Y dice la palabra de Dios que por esta causa Dios se airó tremendamente sobre estos hombres y aún sobre el pueblo de Israel, porque el pueblo veía que el sacerdote y sus hijos, los sacerdotes, ¿qué no hacían en la casa de Dios? Y eso le dio a ellos justificación para depravarse tremendamente. Pero dice la palabra que un día Dios trajo juicio sobre ellos y sobre todo Israel. Y es cuando yo aquí leo de que Dios le promete a este hombre, Dios, por cuanto no
siquiera los estorbaste a tus hijos para que profanaran mis ofrendas, mis sacrificios y contaminaran mi templo, a todos los mataré. Y dice la palabra que a través de esta guerra todos murieron. Israel fue humillado. Israel fue derrotado. El hombre de Dios fue muerto. Porque cuando usted y yo no hacemos las cosas bien para Dios, llega el momento que Dios actúa. Nosotros seguimos haciendo las cosas en Dios como uno quiere y denle. Pero llega el momento de que Dios actúa, hermano. Y cuando Dios actúa, es duro. Bendito sea el Señor. Y dice la palabra de que el pueblo fue humillado y destruido y robado el arca. Vea, esta arca la querían todos los pueblos porque estaban errados en su pensamiento. Cuando los filisteos tomaron el arca, ellos dijeron: estamos victoriosos, lo tenemos todo. Porque ellos sabían de que esta arca, este Dios poderoso que había en esta arca, defendía a Israel. Y ellos dijeron entre sí: somos victoriosos ahora porque tenemos al Dios de los israelitas. Ellos iban gozosos con esta arca para su tierra. Pero lo que no sabían ellos es que ciertamente Dios está en todo lugar, pero no en todo lugar Dios se manifiesta, ni en toda persona. Ellos pensaban que Dios se iba a manifestar con ellos. Pero ¿cómo Dios se va a manifestar en una persona sucia? En una persona idólatra. En una persona que no lo ama. ¿Cómo se va a manifestar Dios en esa persona? Ellos pensaban que Dios se iba a manifestar en ellos como se manifestaba en Israel, con Israel. Y le salió todo torcido. Vea, hermano, Dios no usa vasos sucios. El vaso sucio lo usa el hombre. Pero Dios no usa vasos sucios, hermano. Por eso es que muchas veces aquí, muchos de nosotros, muchos hombres que predican la palabra, somos metal que resuena y címbalo que retiñe. Puro sonido. ¿Por qué? Porque Dios no usa instrumentos sucios, vasos sucios. Y hoy no queremos limpiarnos. Hoy queremos seguir el sistema del mundo. Y está allá y está acá. Y así querer ministrar la palabra y querer coordinar y querer tener cargo. Lo podemos tener porque eso es puesto por el hombre, pero por Dios no. No hay respaldo, no hay nada. Y por eso cuando subimos a este lugar somos metal que resuena y címbalo que retiñe, pura palabra y sonido. Pero el efecto, revelación de la palabra no hay. Bendito sea el Señor. Sencillamente porque Él no usa vasos sucios. Y los filisteos eran unos vasos sucios. Y cómo ellos podían pensar de que Dios iba a manifestar con ellos. Y dice la palabra que Dios comenzó. Y tanto fue que metieron al arca donde estaba su dios Dagón, en el templo del dios Dagón. Ahí metieron el arca. Tenemos dos dioses ahora. Bendito sea el Señor. Y dice la palabra que le salió todo el tiro enredado, porque dice que del momento que ellos llevaron al arca de Dios a la tierra de los filisteos, dice que Dios comenzó a matarlo a través de tumores. Dice la palabra que Dios mandó una cría de rata que estaba destruyendo la vegetación y la tierra. Y ellos no sabían qué hacer. Bendito sea el Señor. Y dice la palabra que ellos mandaban el arca de una ciudad a otra en su tierra. Llévala para allá, llévala para acá. Y nadie la quería. Porque donde llegaba era mortandad.
Hasta que decidieron, no, vamos a devolverle su arca a los israelitas. Bendito sea el Señor. Y dice la palabra que ellos volvieron el arca a los israelitas. Armaron una carreta con 2 bueyes y soltaron a los bueyes. Dice la palabra que el arca llegó a una ciudad llamada Kiriat Jearim. Kiriat Jearim. En esta ciudad de Israel llegó el arca. Y todo el mundo dijeron, bueno, vamos a llevarla aquí, en la casa de Abinadab, un hombre que era levita. Porque esta era otra, que solamente podían ministrar el arca los levitas y los sacerdotes, la descendencia de Aarón. Y los levitas escogidos por Dios para que ministraran en el templo de él. Y esta era una familia levita y eran sacerdotes. Abinadab, sus hijos, Eleazar, Usa y Ahío vivían en esa casa. Pero vamos a leerlo para que usted vea, porque quiero explicarle algo ahí. Bendito sea el Señor. Ahí en el 7, 1 y 2, capítulo 7, versículo 1 y 2, dice: vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Y ahí es donde a mí me explota la cabeza. 20 años Abinadab con sus hijos, con la misma presencia de Dios en su casa. 20 años, casi toda una vida. Y la palabra no muestra de que pasó nada en la casa de Abinadab. ¿Cómo es posible? 20 años el propio Dios viviendo en la casa de Abinadab y no pasó nada. Quizás esa arca era un mueble más en la casa de Abinadab. Quizás esta arca era menospreciada, ignorada. Bendito sea el Señor. ¿Cómo es posible que en mi casa está Dios y no pase nada? 20 años en casa de Abinadab y la palabra nos muestra que sucedió nada extraordinario. Tremendo, algo que uno no puede creer. Ustedes son 20 años viviendo con Dios. Porque en aquel tiempo, ciertamente Dios es un Dios que todo lo ve y está en todo lugar. Pero solamente Él estaba donde estaba esa arca. Y ahí, en esa arca, estaba Él ahí, donde Abinadab lo tenía Abinadab así. Lo ignoraban, la menospreciaban. Quizá era un asiento más de esa casa, esa arca. Lastimosamente, amado hermano, hoy nosotros que somos el arca del Espíritu Santo de Dios, estamos como Abinadab. Estamos menospreciando e ignorando al Espíritu Santo a cada momento de nuestras vidas. No lo tenemos en cuenta para nada. A veces ni nos acordamos que somos cristianos, de que conmigo hay una persona dentro de mí que ve por mis ojos y habla por mi boca y oye por mis oídos. Bendito sea el Señor. 20 años, amado hermano. Dios en casa de Abinadab y no sucedió nada. Tremendo, hermano. 20 años yo soy cristiano y no he hecho nada. 30 años yo soy cristiano y no he hecho nada para Dios. Bendito sea el Señor. Y si nosotros llevamos
este ejemplo a mi vida física. Yo como templo, como arca del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuánto tiempo tiene el Espíritu Santo está en mí? Y no ha visto algo extraordinario en mi vida. No tengo crecimiento espiritual. No tengo crecimiento ministerial. No tengo paz. No estoy bien económicamente. No estoy, hermano. ¿Cuánto tiempo el Espíritu Santo dio en tu corazón y en mi corazón, viviendo conmigo, y no ha pasado nada? Como Abinadab, lo menospreciamos, lo ignoramos. Bendito sea el Señor. Aleluya. Abinadab no sabía o no había entendido que en ese momento él tenía el mundo en sus manos, porque ahí estaba Dios con él. Bendito sea el Señor. A veces, hermano, Dios nos ha dado dones, talento, ministerio, pero por ignorar el Espíritu Santo de Dios no sabemos qué tenemos. Y si nosotros comenzamos a investigar y a meternos con Dios, o sea, nos vamos dando cuenta que todo lo que Dios me había dado y todo lo que estoy sacando y cómo me está usando y cómo, Dios mío, yo tenía todas estas cosas y el arca aquí conmigo y ni cuenta me había dado. Tanto tiempo pasé yo con el arca en mi casa y no había sucedido nada. Tremendo, amado hermano. Póngase a pensar, pongámonos a pensar cuánto tiempo tiene el arca de estar en mi casa y yo no he hecho nada. No he surgido en nada. Bendito sea el Señor. Ni sé si tengo ministerio. Bendito sea el Señor. Ahora, cuando llevamos este ejemplo a la parte física, a mi cuerpo físico, pero cuando lo llevamos a mi casa física, mi hogar, mi casa, mi hogar, vea, hermano, si el Espíritu Santo de Dios está en mi hogar, tiene que haber felicidad, tiene que haber paz, tiene que haber comprensión, ternura, amor, porque ahí está el maestro. Pero cuántas casas, amado hermano, que tienen el arca ahí, el Espíritu Santo de Dios, y hay guerra, discordia, odio. Ajá, ¿y el arca qué? ¿Y el Espíritu Santo qué? Abinadab. ¿Cuántos hogares que dicen de tener a Dios? Hermanos, unos perros con gatos, un odio entre los hijos y los padres, entre los cónyuges. Ajá, ¿y Dios qué? No ha hecho nada. Tienen a Dios así, ¿ve? Con las manos amarradas y la boca tapada. Cállate, te metas aquí. El problema es mío con Él. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos hogares destruidos? Y si es verdad que el Espíritu Santo está ahí, Él está ahí, pero está quebrantado, está triste, adolorido. Quizás en la casa de Abinadab, los hijos peleando, Abinadab con los hijos, la bulla, la pagada, y se sentaban en la caja y Dios mío, Señor. Y así somos nosotros. Sabemos que en mi casa está el Espíritu Santo de Dios. Hermano, qué pelea tremenda con mi esposa, con mis hijos, qué palabrona. Bendito sea el Señor. Tenemos al Espíritu Santo de Dios amarrado y con la boca tapada. Tremendo, amado hermano. El espíritu de Abinadab está en muchas de nuestras casas. Y
Mire, hermano, cómo es la cosa. Ahora, vamos a llevarlo a 2 de Samuel 11 y usted se dará cuenta, bendito sea el Señor, que es algo tremendo. 2 de Samuel 6, que digo, disculpe. 2 de Samuel 6, del 3 al 7. Estoy enredado. Voy a aclarar bien aquí. Es 6, 10 y 11. Bendito sea el Señor. 2 de Samuel 6, 10 y 11. Dice: de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. ¿Sí está entendiendo? 20 años en donde Abinadab y no pasó nada. 3 meses en la casa de Obed-Edom y fue bendecido él y su casa enormemente. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí en la casa de Obed-Edom? Yo cuando leía este pasaje decía, pero ¿qué pasó? ¿Por qué Dios no bendijo a Abinadab? Y bendijo a Obed-Edom en 3 meses. Y cuando se habla de bendición, uno piensa en dinero. No. La bendición es estar bien de salud, tener paz, tener alimento, tener todas estas cosas que no la hace el dinero. Él bendijo a Obed-Edom en todas las formas que usted y yo podamos imaginarlo. ¿Pero por qué? ¿Por qué bendijo a Obed-Edom y no bendijo a Abinadab? 20 años Abinadab y no lo bendijo. 3 meses en casa de Obed-Edom y fue bendecido. Y yo decía, ¿por qué? Y me fui a investigar qué significa el nombre de Obed-Edom. Y significa adorador del Eterno. Este hombre era un adorador. Y este hombre no era israelí, no era levita, ni sacerdote. Bendito sea el Señor. Pero este hombre era un adorador de Dios. Era un hombre que amaba a Dios, que lo respetaba. ¿Por qué cree usted que cuando David no pudo llevar el arca a su ciudad, qué dijo? Llévelo donde Obed-Edom, porque era un hombre reconocido que era de buen testimonio. David no iba a dejar el arca de Dios en cualquier lugar. Llévelo donde Obed-Edom, porque yo conozco a ese varón. Sé que es un varón de Dios. Sé que es un hombre que ama a Dios. Sé que es un hombre que adora a Dios, que respeta a Dios. Sé que es un hombre que sirve a Dios. Llévenlo allá. Qué bueno cuando eso pasa con uno. Vayan donde el hermano Marlon para que ore por él. Vayan donde el hermano Pedro para que ore. Oye, eso es tremendo. Eso es algo hermoso. Reconocen que somos hombres de Dios. Este hombre Obed-Edom era un adorador de Dios. Y eso no lo tenemos hoy nosotros. El pueblo de Dios no está adorando a Dios en espíritu y en verdad. Hoy hay una adoración a Dios mecánica y rápido ya. Y la palabra dice más viene la hora y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Porque a tales adoradores Él busca que le adoren. Porque Dios es espíritu. Y los que adoran a Dios lo deben adorarlo en espíritu y en verdad. Este hombre era un adorador del Eterno, de Dios. Un hombre que amaba a Dios, que lo respetaba.
yo imagino que Obed-Edom, Señor, ¿qué hago? Le pedí a Dios cuenta y permiso para hacer las cosas, el cual hoy el pueblo de Dios no estamos ignorando al Espíritu Santo de Dios para todas las cosas. Después que hago las cosas que ya me salió mal, es que le voy a orar, Señor, ayúdame. Bendito sea el Señor. Tenemos que ser como Obed-Edom. Este hombre no era ni israelita, este hombre era geteo, Obed-Edom geteo. Pero era un hombre que amaba a Dios. Era un hombre que respetaba al Señor. Hoy queremos estar bendecidos. La única bendición que nosotros creemos que existe es la de tener dinero. El dinero no es malo, es bueno. Hay las otras bendiciones, ¿qué? La paz, la comunión con mi pareja, con mis hijos, la salud, bienestar. ¿Qué? No me importa nada más el dinero, porque creemos que esta es la bendición. No, Señor. Lastimosamente hay pocas personas que están riquísimas y no tienen salud, ni felicidad en su hogar. La esposa duerme en un cuarto y él duerme en otro cuarto. ¿Tú crees que esa es bendición? Esa es prosperidad. Bendito sea el Señor. Aleluya. Ahora, estamos hablando de Abinadab, que tenía 3 hijos. La arca duró 20 años allá. Ahora vamos a leer 2 Samuel 6:3. Y usted va a saber cuál fue la paga que Dios le dio a Abinadab por los 20 años que lo tuvo en su casa. Usted va a saber, si lo está leyendo ahí, cuál fue la paga que Dios le dio a Abinadab por tener los 20 años sentándose arriba de la caja, el arca, ignorándolo. Ahí está. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaba delante de Jehová con toda clase de instrumento de madera, de haya, con arpa, salterio, pandero, flautas, címbalo. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Dios mató a Usa, al hijo de Abinadab. ¿Por qué? Y yo siempre, cuando yo miraba, y Dios, ¿por qué mató a Usa? Si Usa lo que hizo fue tener el arca para que el arca no se cayera. Al contrario, me tengo que alegrar porque aguantó mi arca. ¿Por qué mató a Usa, Dios? ¿Tú nunca se ha preguntado eso? ¿Por qué la ira de Dios vino sobre Usa? Va, hermano, si había una persona que supieran cómo se podía llevar el arca de Dios, eran ellos, porque eran israelitas, sacerdotes, levitas. Y ellos estaban aceptando que David, bajo su ignorancia, estaba llevando el arca de Dios de una manera que no era la correcta. David, bajo su ignorancia, que no sabía, y por querer tener la presencia de Dios en su ciudad, en Sión, él tomó un carro, puso 2 bueyes y vamos a llevarlo. ¿Pero qué debían de decir ellos? No, espérate ahí, mi rey, así no es que se lleva el arca de Dios. El arca de Dios se lleva es los levitas con vara en los hombres. Para eso están estos anillos aquí. Vea, mi rey, estos anillos que están aquí es para meter una vara de acá y nosotros cargarla. Pero aceptaron de que David llevara el arca de una manera indigna. Cuando usted y yo servimos a Dios,
aún le podemos estar sirviendo, porque si no lo hacemos como Él lo exige y lo manda, eso para Dios es un fuego extraño. Si usted y yo queremos servir a Dios, tiene que ser como dice su palabra. Porque yo voy a hacer eso para Dios. Sí, hay que hacerlo, pero hay que mirar cómo lo vamos a hacer. Bendito sea el Señor. No, uno lo hace para Dios. Sí, lo vamos a hacer para Dios, pero hay que hacerlo como Él lo dice. Porque si usted y yo no lo hacemos como Él lo dice, para Él es un fuego extraño que produce en Él ira y enojo. No felicidad y gozo. Y por eso Él mata a Usa. Porque ellos estaban permitiendo que David, bajo su ignorancia, llevara el arca de una manera no correcta. Bendito sea el Señor. Por eso, amado hermano, cuando usted vaya a hacer algo para Dios, hágalo como la palabra lo dice. No como a mí me parece. No como yo pienso y creo o como lo hacen allá. Lo hacen allá, que lo hagan ellos, pero yo lo voy a hacer conforme a la palabra está. La palabra dice así, es así. Bendito sea el Señor. ¿Cuánto fuego extraño hoy nos están dando desde este lugar, muchos lugares, donde se predica la palabra? ¿Cuántos fuegos extraños está recibiendo Dios? Porque el hombre quiere hacer las cosas a su manera. Se montan a estos lugares indignamente, no temen montarse al púlpito indignamente, sabiendo que lo que acabó de ser es algo que no le agrada a Dios, y así nos montamos porque nadie me vio, porque nadie sabe. Y así venimos y nos montamos en el púlpito a adorar y a predicar y a cantar. Este fuego extraño para Dios, que está limpio. Y usted dirá, hermano, sí nos podemos limpiar para el Señor, hermano. Eso no quiere decir que usted y yo vamos a cometer errores, lo vamos a cometer. Pero va a haber un arrepentimiento de corazón. Y nos vamos a apartar enseguida. Bendito sea el Señor. Vea, hermano, la cosa está tremenda. Hay un texto que dice, bendito sea el Señor, que es tiempo de que el juicio de Dios comience por su casa. Y la palabra dice, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el impío y el pecador? Dice la palabra. ¿A dónde va a aparecer el impío y el pecador y al pueblo que no obedece el evangelio de Dios? Y sabemos que la venida de Cristo está cerca. Y es cuando nosotros estamos más distraídos, contemplando el sistema de este mundo. Yo he escuchado a veces varios hermanos debatiendo cosas media hora. Y yo, mire, cómo perdemos el tiempo debatiendo cosas del sistema. Pero si ojalá y debatiéramos un texto bíblico así, un salmo. Bendito sea el Señor. ¿Y qué es lo que la palabra le quiere decir hoy a través de este mensaje, amado hermano? No ignoremos más al Espíritu Santo de Dios. Él siente, Él se duele, Él se entristece, llora por nosotros. Cuando nosotros lo ignoramos, aún lo despreciamos, Él se duele. La palabra hoy nos está diciendo que tengamos más en cuenta al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Y cuando vayamos a hacer algo para Dios, para Él, hagámoslo como Él lo manda. Y seremos victoriosos. Si en mi casa está el arca, debe ser mi casa bendecida.
Cuando hablo bendecida no quiere decir riqueza, no, debe haber paz, amor, felicidad, salud. Eso no quiere decir que yo me vaya a enfermar, que de pronto no va a haber quito, pero hasta ahí llega y para adelante. Si verdaderamente el arca, si verdaderamente tenemos en cuenta el arca de Dios en nuestros corazones. Así que yo voy a orar. Y yo siempre he querido, me gusta orar por esto. En mis oraciones yo lo oro. Para que Dios despierte el espíritu de la iglesia. Usted en sus oraciones, usted va a orar como usted ora, pero siempre diga: Señor, despierta el espíritu de la iglesia. Porque la palabra muestra de que, dice la palabra que Él despertó el espíritu de Ciro, de Zorobabel, de Josué, hombre de Dios que en su momento estaban en un letardo. Ya no es momento de estar en esa condición. Hay que estar sobrio, velando, orando, ayunando, vigilando, predicando la palabra, sirviendo a Dios, porque el tiempo está cerca. Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, predicado tu palabra, Señor. Te pido, Padre amado, que despierte y fortalezca el espíritu de tu pueblo, Señor. Lamentablemente muchos estamos dormidos, Señor, viendo que el fin viene y no hacemos nada por escapar. Despierta el espíritu de tu pueblo ahora, Señor. Pon, Señor, el deseo en nosotros de orar, de clamar. A veces pensamos que si me levanto de madrugada a las 2, 3 de la mañana y oro 2, 3 horas, después voy a tener sueño. No, al contrario, vamos a estar más fuertes el día siguiente. Porque Dios es nuestra fortaleza. Padre, despierta ese espíritu de oración en tu pueblo, de búsqueda de santidad, Señor, de servicio, Padre amado. Que entendamos, Señor, Padre amado, que hemos sido llamados para adorarte, pero también para servirte, Señor, Padre amado. Levanta tu pueblo, Señor, que hay bastante cosa por hacer, Señor. La mies está madura, Señor, pero los obreros son pocos, Señor. Padre, yo bendigo a tu iglesia en el nombre de Jesús. Padre, ahora cuando vamos a salir para nuestras casas, quita de nuestro camino el espíritu de accidente, desgracia, calamidad, pestilencia, mala hora, atraco, hurto, violación, secuestro. Apártalo de nuestros caminos, Señor. Que así como salimos de nuestra casa, lleguemos sanos y salvos. En el nombre de Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Dios bendiga a la iglesia.